A finales del siglo XIX, en la tranquila ciudad de Heidenheim, en la región de Suabia, Alemania, nació un niño que habría de dejar una huella imborrable en la historia militar del siglo XX. En un contexto de creciente tensión en Europa, marcado por la unificación de un imperio alemán en ascenso, este joven se formó en un hogar donde la disciplina de un padre educador y la sensibilidad de una madre de origen aristocrático moldearon su carácter. Desde sus primeros años mostró una mente inquisitiva y una determinación que lo llevarían a destacar en los conflictos más definitorios de su tiempo, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta las arenas del norte de África. Su vida, un testimonio de habilidad estratégica y dilemas morales, perteneció a Erwin Rommel. El 15 de noviembre de 1891, en la apacible localidad de Heidenheim, enclavada en la región montañosa de Suabia, al sur del territorio alemán, vio la luz un niño que sin saberlo marcaría profundamente la historia militar del siglo XX. El entorno era austero, colinas verdes rodeaban el pueblo, el clima era severo y la vida cotidiana giraba en torno a tradiciones ancestrales y labores sencillas. En medio de esta comunidad pequeña y cohesionada, comenzó la existencia de Erwin Rommel, un lugar donde cada habitante conocía al otro y donde el carácter se forjaba entre disciplina y sencillez. La familia Rommel pertenecía a un estrato que ocupaba un lugar intermedio dentro de la rígida jerarquía social de la época. Su padre, Erwin Johannes Eugen Rommel, ejercía como maestro de escuela. Era un hombre meticuloso y culto, profundamente convencido de que la educación era la base sobre la cual debía construirse cualquier vida honorable. En el hogar, se encargaba de transmitir a sus hijos el valor del conocimiento y el sentido de la responsabilidad. No era una figura complaciente, y la relación que mantuvo con su hijo varón influiría decisivamente en la formación de este. Su madre, Helen von Lutz, en cambio, provenía de una familia acomodada de raíces aristocráticas. Era afectuosa, de temperamento firme y enseñó al joven Erwin el valor de la empatía y la consideración hacia los demás. La combinación de una autoridad paterna severa y una influencia materna cálida y determinada moldeó la compleja personalidad que distinguiría al futuro comandante. Erwin creció junto a sus hermanos Manfred, Helena y Karl. Desde pequeño, mostró una gran curiosidad insaciable por comprender el funcionamiento de todo lo que lo rodeaba. Según relatos familiares, podía pasar horas desmontando y armando juguetes, fascinado por descubrir los mecanismos internos que los hacían funcionar. Aquella inclinación por la mecánica, evidente desde muy temprana edad, anticipaba un pensamiento analítico que más tarde se manifestaría en el ámbito militar. Sin embargo, su niñez no estuvo exenta de tensiones. Su padre deseaba para él un camino académico, mientras que el joven se sentía más atraído por la exploración física que por las aulas. Esta divergencia de intereses generó conflictos entre ambos, marcando los primeros desafíos personales de Erwin. El final del siglo XIX representó un momento de profunda transformación para Alemania. Recién unificado bajo la figura de Otto von Bismarck, el país se erigía como potencia industrial y política en Europa. Las ciudades crecían con rapidez, las fábricas multiplicaban su producción, y el sentimiento nacional se fortalecía. Sin embargo, en zonas rurales como Heidenheim, la vida continuaba ligada a ritmos tradicionales. Para un niño como Rommel, los campos abiertos y los densos bosques cercanos se convertían en escenario de aventuras y exploraciones. En ese entorno natural, desarrolló su capacidad de observación, su ingenio y una determinación silenciosa que lo acompañaría el resto de su vida. No soñaba aún con conquistas militares, pero los cimientos de su carácter estaban ya firmemente establecidos. Durante su adolescencia, la inclinación de Rommel por construir y experimentar se volvió más evidente. A los 14 años, junto con un grupo de amigos, emprendió la construcción de un planeador sencillo. Aunque la máquina nunca logró despegar realmente, la experiencia resultó significativa. Demostró su capacidad para coordinar esfuerzos colectivos y liderar iniciativas, cualidades que más adelante serían esenciales en su trayectoria como estratega militar. Su educación fue rigurosa, acorde con los estándares de la época. Aunque sus calificaciones no siempre destacaban, sus maestros reconocían su inteligencia natural y su afinidad por materias que requerían razonamiento estructurado, como las matemáticas y la física. Prefería las actividades prácticas por encima de la teoría, y esa preferencia delinearía más tarde su enfoque táctico en el campo de batalla, pragmático, metódico y creativo a la vez. La influencia combinada de la disciplina paterna y la orientación moral materna fue determinante en su desarrollo como individuo, generando en él un equilibrio entre el deber y la independencia. El clima político europeo, mientras tanto, se tornaba cada vez más tenso. Las alianzas militares y las ambiciones imperiales dibujaban un mapa inestable, aunque pocos imaginaban la magnitud de los acontecimientos que se avecinaban.
En aquel escenario latente, la infancia de Rommel transcurría tranquila, pero el destino preparaba un camino que lo llevaría muy lejos de las colinas de Suabia. A comienzos del siglo XX, el imperio alemán, dirigido por el Kaiser Guillermo II, emergía como una potencia militar e industrial. Para familias de clase media como la de los Rommel, la educación representaba la vía hacia un futuro estable y respetable. Sin embargo, Erwin no compartía plenamente esas expectativas. Mientras muchos jóvenes soñaban con convertirse en profesionales liberales o continuar las trayectorias familiares, él anhelaba acción, movimiento y la posibilidad de probar sus capacidades en escenarios reales. Esta diferencia de visión se hizo evidente en 1910 cuando a los 18 años tomó una decisión inesperada: alistarse en el ejército. La noticia desconcertó especialmente a su padre, quien había imaginado para él un camino académico más convencional. Aunque la carrera militar no era extraña entre jóvenes de su generación, su carácter reservado y analítico no parecía el más adecuado para la vida castrense. Sin embargo, aquella elección marcaría el inicio de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una figura central de la historia militar europea. Erwin inició su instrucción en la 124ª División de Infantería de Württemberg, con sede en Weingarten. Allí, experimentó la severidad de la disciplina militar. Las jornadas comenzaban con la primera luz y concluían bien entrada la noche entre ejercicios físicos intensos, marchas agotadoras y formación teórica. Más que un simple entrenamiento, aquel período representó una transformación personal. Rommel aprendió a obedecer, a colaborar estrechamente con sus compañeros y a superar sus propios límites. Fue también entonces cuando sus superiores comenzaron a notar en él cualidades poco comunes. No solo ejecutaba órdenes con precisión, sino que buscaba maneras de perfeccionarlas. Su mente analítica se manifestaba en cada maniobra. En 1911 fue seleccionado para ingresar en la prestigiosa Escuela de Oficiales de Danzig, ubicada en la costa báltica. Ser admitido allí constituía un reconocimiento significativo, pues estas instituciones eran el núcleo donde se formaban los futuros líderes militares del imperio. Para el joven Rommel, criado en un entorno rural, Danzig representó un mundo completamente nuevo: calles animadas por comerciantes de diversas procedencias, una atmósfera cosmopolita y un ritmo de vida más acelerado. Esta experiencia amplió su perspectiva sobre el mundo y sobre su propio papel en él. La formación en Danzig era intensa y exhaustiva. Las aulas ofrecían instrucción en historia militar, logística y administración, mientras que los campos de entrenamiento desafiaban la resistencia física y mental de los cadetes mediante ejercicios complejos y simulaciones de combate. En este entorno tan exigente, Rommel empezó a delinear su estilo de liderazgo. No era el más robusto ni el más veloz, pero destacaba por su tenacidad. Frente a la fatiga o las adversidades climáticas, perseveraba siempre un paso más allá. Su determinación no pasó desapercibida. En una de las prácticas, se le encomendó la dirección de un pequeño destacamento para tomar una colina simulada. En lugar de optar por el ataque frontal convencional, ideó una maniobra que dividía sus fuerzas para atacar por el flanco y por el frente simultáneamente. La táctica resultó exitosa y reveló su capacidad para improvisar soluciones efectivas, dejando una impresión duradera en sus instructores. En 1912, al concluir su formación, recibió el grado de teniente. Volvió a su unidad con una base sólida de conocimientos y una creciente confianza en sus habilidades. Ese mismo año, durante una visita a su hogar, conoció a Lucy Mullin, una joven con la que iniciaría una relación significativa que lo acompañaría durante los años venideros. Entre el deber militar y la vida personal, comenzaba a formarse el hombre que más tarde sería conocido como el zorro del desierto. Europa, entre tanto, se encontraba al borde de un conflicto sin precedentes. Las tensiones acumuladas estaban a punto de estallar y los ejércitos europeos se preparaban para una guerra que cambiaría el mundo. Para Rommel, sus primeros años en el ejército no fueron simplemente un aprendizaje técnico, sino el cimiento sobre el cual se erigiría una de las carreras militares más notorias de su tiempo. Primera Guerra Mundial, desmovilización y nuevos comienzos, ascenso bajo el régimen nazi. En 1914, Europa se encontraba al borde del abismo. Lo que hasta entonces había sido un complejo entramado de tensiones políticas, alianzas militares y rivalidades nacionales, estalló en un conflicto que marcaría para siempre el siglo XX, la Primera Guerra Mundial. En este escenario de caos y violencia surgió Erwin Rommel, un joven teniente del ejército alemán destinado a vivir los episodios más cruentos de la contienda. Desde el primer momento, se enfrentó a un mundo donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte y donde el fracaso no era una opción. Rommel pronto demostró que su fortaleza no residía únicamente en el coraje físico, sino en una mente estratégica capaz de convertir la adversidad en oportunidad. Durante los primeros meses de 1914, Rommel fue enviado al Frente Occidental, una línea de combate que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza y que rápidamente se convirtió en sinónimo de horror. Las trincheras
saturadas de barro y rodeadas de alambres de púas, eran constantemente sacudidas por la artillería enemiga. Fue en este entorno donde Rommel comenzó a destacarse. Cerca de Verdún, recibió la orden de capturar una posición enemiga fuertemente fortificada. Mientras otros oficiales podían haber recurrido a un ataque frontal, Rommel adoptó un enfoque distinto. Durante la noche, lideró personalmente un pequeño grupo de soldados utilizando la topografía del terreno para infiltrarse entre las líneas enemigas. La operación resultó un éxito, la posición fue tomada con bajas mínimas y la acción dejó constancia de su capacidad para combinar audacia y cálculo preciso. En 1916, Rommel fue trasladado a Rumanía, un teatro de operaciones menos conocido, pero de gran importancia estratégica. En los Cárpatos, se enfrentó a climas extremos, terrenos accidentados y un enemigo familiarizado con cada rincón de las montañas. Durante un enfrentamiento crítico, su unidad quedó atrapada en un estrecho valle rodeada por tropas rumanas. En lugar de rendirse, Rommel organizó un contraataque al amanecer aprovechando la niebla como cobertura. La maniobra desconcertó al enemigo que se vio obligado a retirarse. Este episodio consolidó la reputación de Rommel como un oficial capaz de liderar con eficacia en condiciones extremas. Al año siguiente, Rommel fue trasladado al frente italiano, donde se enfrentó a uno de los episodios más significativos de la guerra, la batalla de Caporetto. Esta ofensiva, ejecutada por las fuerzas alemanas y austrohúngaras, se distinguió por el uso de tácticas de infiltración, en las que pequeñas unidades penetraban profundamente en las líneas enemigas para desorganizar la defensa antes de que el adversario pudiera reaccionar. Rommel comandó una compañía encargada de capturar posiciones estratégicas en terrenos montañosos. Con determinación y rapidez, tomó un fuerte italiano que había resistido varios intentos previos y en un solo día logró la rendición de más de 9.000 soldados. Su actuación combinó precisión táctica con liderazgo efectivo y llamó la atención de sus superiores por la eficiencia de sus maniobras y el cuidado de sus tropas. Por su desempeño en Caporetto y en otras operaciones previas, Rommel recibió la Cruz de Hierro de primera clase, una de las distinciones más elevadas del ejército alemán, otorgada por su valor y por su capacidad para ejecutar operaciones complejas con resultados decisivos. Durante la guerra, cada movimiento de Rommel fue acompañado por la atención de sus superiores, que reconocieron en él a un oficial con talento estratégico y una comprensión poco común del liderazgo en el frente. En 1918, con la firma del armisticio, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, dejando a Europa devastada. Rommel, entonces con 27 años, emergió del conflicto como un oficial condecorado y con experiencia en varios frentes europeos. La Gran Guerra había transformado por completo la geografía política y militar del continente y Alemania enfrentaba el desafío de construir su ejército bajo las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. La reducción de las Fuerzas Armadas a 100.000 hombres significó que cada oficial debía desempeñar un papel fundamental en la reorganización de la Reichswehr, como pasó con Rommel, cuya reputación le permitió mantener su puesto. En 1919, tras la firma del Tratado de Versalles, Rommel fue asignado a la Escuela de Infantería en Dresde como instructor. En esta función, comenzó a formar a los futuros oficiales del ejército alemán. Su metodología se basaba en la práctica y la experiencia directa. Los ejercicios en campo abierto y las simulaciones de combate reemplazaban las largas lecciones teóricas. Rommel relataba sus propias experiencias en la Primera Guerra Mundial, enfatizando la importancia del ingenio, la adaptación rápida a las circunstancias y el uso del terreno como ventaja estratégica. Los alumnos aprendían no solo a seguir órdenes, sino a pensar y actuar con independencia en situaciones críticas. Durante este período, Rommel escribió La Infantería Ataca, publicada en 1920. El libro se convirtió rápidamente en un manual de referencia para oficiales en Alemania y otros países, describiendo tácticas de infiltración, organización de unidades y conducción efectiva de tropas de combate. Cada capítulo reflejaba la atención de Rommel al detalle y su enfoque práctico. La obra mostraba la relación directa entre estrategia, disciplina y liderazgo en situaciones de alto riesgo, consolidando la influencia de Rommel como formador de oficiales. A lo largo de la década de 1920, la República de Weimar enfrentó crisis políticas y económicas constantes. El ejército, reducido en tamaño y recursos, debía mantener la disciplina y preparación en un contexto de inestabilidad. Rommel se mantuvo ajeno a los conflictos políticos, centrado exclusivamente en la formación militar y la preservación de la eficiencia operativa de la Reichswehr. Su neutralidad en asuntos políticos lo convirtió en un referente de profesionalismo dentro del ejército alemán. En 1923, Rommel participó en maniobras de entrenamiento a gran escala organizadas por la Reichswehr. Estas operaciones sirvieron para probar nuevas tácticas y para evaluar la capacidad de los oficiales en situaciones de estrés. Rommel se destacó por su capacidad de coordinar movimientos complejos y por su habilidad para anticipar las reacciones de un adversario simulado.
La combinación de teoría y práctica que aplicaba en estas maniobras consolidó su reputación como uno de los oficiales más competentes de su generación. En 1925, mientras Alemania continuaba atravesando periodos de inflación y dificultades económicas, Rommel fue encargado de supervisar la reorganización de las unidades de infantería en varias regiones del país. Su tarea incluía la instrucción de oficiales y suboficiales, así como la implementación de procedimientos tácticos basados en la experiencia de la Primera Guerra Mundial. La atención de Rommel a la disciplina y la efectividad en combate permitió mantener un nivel operativo elevado a pesar de los limitados recursos disponibles. En 1927, Rommel continuó expandiendo su influencia como instructor y autor. La infantería ataca se consolidó como un texto de referencia no solo en Alemania, sino también en academias militares de Europa. Su enfoque en la acción directa, el liderazgo en el frente y la improvisación táctica era estudiado por oficiales jóvenes y veteranos por igual. Las lecciones extraídas de su experiencia en Verdún, Rumanía y Caporetto se convertían en modelos de estudio para futuras operaciones militares. En 1929, Rommel ascendió al rango de mayor y fue transferido a la Escuela de Infantería de Potsdam. Allí, sus métodos de enseñanza continuaron perfeccionándose. Organizó ejercicios complejos en terrenos variados, combinando movimientos de unidades, maniobras de infiltración y estrategias de defensa y ataque. Sus alumnos lo consideraban un modelo a seguir y su influencia se expandió a toda la estructura de oficiales jóvenes de la Reichswehr. La formación práctica y rigurosa que impartía preparó a un grupo de oficiales que más adelante jugaría roles determinantes en la evolución del ejército alemán. Durante este periodo, el ejército alemán, aunque reducido en tamaño, enfatizó la calidad sobre la cantidad, lo que permitió que oficiales como Rommel se convirtieran en piezas clave para la futura transformación de las Fuerzas Armadas. La combinación de experiencia directa en combate, disciplina en la instrucción y publicación de textos especializados consolidó la posición de Rommel como uno de los líderes militares más destacados de su tiempo. Entre 1914 y 1929, su carrera se construyó en frentes de batalla y campos de instrucción, integrando la acción con la enseñanza y la teoría con la práctica. En todas las asignaciones que recibió, Rommel mantuvo un enfoque constante en la efectividad de sus unidades y en la preparación de los oficiales bajo su mando. Cada operación, maniobra o clase impartida reflejaba un método sistemático basado en experiencias reales, condiciones adversas y la necesidad de adaptarse a distintos escenarios de combate. Su reputación creció a medida que los resultados de sus enseñanzas se hicieron evidentes en la disciplina y eficiencia de las tropas a su cargo. Durante los años finales de la década de 1920, Rommel consolidó su legado como formador de oficiales, autor y táctico. La combinación de experiencias adquiridas en los frentes de la Primera Guerra Mundial, la instrucción de las nuevas generaciones y la publicación de textos especializados permitió que su influencia perdurara más allá de su presencia física en el ejército. Entre 1914 y 1929, Rommel fue testigo y protagonista de la transformación del ejército alemán, desde la guerra total en Europa hasta la reconstrucción de una fuerza reducida pero altamente profesional. En 1933, Alemania se encontraba en un punto crítico de su historia. La llegada de Adolf Hitler al poder supuso la instauración de un régimen que transformaría radicalmente la política, la sociedad y especialmente las Fuerzas Armadas del país. Para Erwin Rommel, este período constituyó un momento decisivo que marcaría su carrera profesional y su futura notoriedad. Hasta ese momento, Rommel había consolidado su reputación como un oficial prometedor, disciplinado y meticuloso, habiendo demostrado su capacidad durante los últimos años de la República de Weimar y en los conflictos fronterizos previos a la Segunda Guerra Mundial. Su ascenso en este nuevo contexto no fue producto del azar, sino el resultado de una combinación de talento estratégico, ambición personal y la compleja dinámica de un régimen que premió a quienes demostraban lealtad al Führer. Desde los primeros meses de 1933, Hitler inició un proceso de reorganización del aparato militar y policial de Alemania. Su objetivo era desmantelar las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles y establecer un ejército moderno capaz de proyectar poder en Europa. Para oficiales como Rommel, que habían conocido la austeridad y la restricción durante años en la Reichswehr, estas reformas representaban una oportunidad única para demostrar su valía y recuperar el prestigio perdido tras la Primera Guerra Mundial. En este contexto, el talento de Rommel se manifestó tanto en su rigor disciplinario como en su capacidad para innovar en tácticas de infantería, atributos que no pasaron desapercibidos para sus superiores. El año 1938 representó un cambio decisivo en la vida de Rommel. Fue designado comandante del batallón de escolta de Adolf Hitler, una unidad de élite encargada de la protección personal del Führer y de supervisar sus apariciones públicas.
Esta posición de alto prestigio y responsabilidad lo colocó en la cercanía directa del líder alemán, al tiempo que lo situaba en una posición delicada donde debía equilibrar las demandas políticas con la estricta disciplina militar. La función de Rommel no se limitaba a garantizar la seguridad de Hitler, también implicaba la coordinación de ejercicios, supervisión de personal y la planificación detallada de cada aparición pública del Führer. Ese rol le permitió observar de primera mano las decisiones estratégicas de Hitler y las prioridades del régimen mientras consolidaba su reputación como un oficial capaz de actuar con precisión bajo presión. Durante su tiempo como comandante de la escolta, Rommel se ganó la confianza del Führer gracias a su meticulosidad y su enfoque en los detalles. Hitler valoró la capacidad del oficial para liderar con eficacia y mantener un control absoluto sobre su unidad, reconociendo en Rommel a un profesional que combinaba disciplina, inteligencia y carisma. No obstante, esta relación no estuvo exenta de complejidades. Mientras Hitler admiraba sus habilidades tácticas, otros altos mandos del ejército observaban con desconfianza su rápido ascenso y su cercanía con el Führer. Aún así, Rommel se mantuvo concentrado en sus responsabilidades sin involucrarse directamente en la política partidaria ni en la formulación de las políticas del régimen, limitando su papel a la esfera estrictamente militar. A pesar de su cercanía con Hitler, Rommel no se unió al partido nazi ni mostró interés en la política. Su lealtad principal residía en el ejército y en la preparación de sus tropas. Durante estos años asistió a numerosas reuniones con Hitler y altos oficiales, donde se discutieron planes para la expansión militar de Alemania, la reorganización de unidades y la modernización de armamento. Rommel tuvo la oportunidad de observar cómo el régimen consolidaba su poder interno y trazaba las estrategias que conducirían al país hacia la guerra. La experiencia adquirida durante este periodo sería crucial para su carrera, ya que le permitió comprender la estructura interna del régimen y anticipar los desafíos operativos que enfrentaría en el futuro. En 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Rommel fue ascendido a general de brigada. Este reconocimiento reflejaba tanto su capacidad profesional como la confianza depositada en él por Hitler. Para un oficial que había comenzado su carrera en Alemania devastada tras la Primera Guerra Mundial, el logro representaba un avance significativo. Sin embargo, el ascenso no estuvo exento de tensiones. Algunos oficiales veteranos más conservadores consideraban que su rápido progreso y cercanía al Führer indicaba favoritismo. Rommel, consciente de estas percepciones, continuó enfocándose en sus deberes, asegurándose de que sus acciones y su desempeño hablaran por sí solos, demostrando que su éxito se basaba en la competencia y no en las conexiones personales. La relación entre Rommel y Hitler se caracterizó por una mezcla de respeto profesional y pragmatismo. Rommel era valorado por su capacidad de liderazgo, planificación estratégica y disciplina, pero nunca llegó a compartir plenamente la ideología nazi. Su posición requería un equilibrio constante. Debía cumplir con las expectativas del Führer sin comprometer la eficacia de sus unidades ni su propia integridad personal. Esta dualidad definió gran parte de su trayectoria en los años previos al conflicto, y su habilidad para navegar en un entorno político complejo fue uno de los factores que lo distinguieron entre sus pares. Durante los meses anteriores a la guerra, Rommel continuó desempeñando un papel activo en la preparación del ejército alemán. Supervisó entrenamientos, diseñó ejercicios tácticos y evaluó la capacidad de sus unidades para responder a situaciones de combate. Su tiempo al frente del batallón de escolta le ofreció una perspectiva única sobre la coordinación de fuerzas, logística y disciplina necesaria para operar bajo presión. Esta experiencia le proporcionó herramientas estratégicas y operativas que serían fundamentales durante las campañas que se avecinaban. A medida que se acercaba 1939, Rommel fue llamado a participar en ejercicios y planes de defensa más amplios, integrando sus conocimientos de infantería y estrategia en escenarios de guerra a gran escala. Su preparación incluyó simulaciones de maniobras rápidas, coordinación entre unidades de distintas divisiones y evaluación de la respuesta de tropas bajo condiciones adversas. Estas actividades consolidaron su reputación como un líder capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas, con un profundo entendimiento del comportamiento de sus soldados en situaciones críticas. El ascenso de Rommel dentro del ejército alemán, así como su cercanía a Hitler, lo colocaron en una posición única en la estructura militar del país. Era un oficial respetado, observado con atención por sus superiores y colegas, y cuya influencia crecía a medida que se acercaba el estallido del conflicto global. Su experiencia acumulada y el reconocimiento de su talento lo prepararon para asumir responsabilidades mayores durante la guerra, convirtiéndolo en un actor central en la planificación y ejecución de operaciones militares en los años siguientes. Para Rommel, los años comprendidos entre 1933 y 1939 constituyeron un periodo de consolidación profesional y estratégica. Cada decisión, cada ascenso y cada asignación reflejaban no solo sus capacidades individuales, sino también la dinámica compleja de un régimen que combinaba política, poder y militarismo.
Su trayectoria en estos años anticipó el papel decisivo que desempeñaría en los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo las bases para su reconocimiento como uno de los oficiales más influyentes de la historia militar de Alemania. Invasión de Francia, asignación en África del Norte, el Alamein y la retirada. Mayo de 1940. Europa se hallaba sumida en un caos que amenazaba con redefinir su mapa y su destino. Las ciudades, los campos y las fronteras vibraban bajo el rugido de la maquinaria bélica alemana, que avanzaba con una precisión y una velocidad que pocos podían anticipar. Francia, considerada hasta entonces un baluarte militar de primer orden, se encontraba frente a lo que muchos llamarían la tormenta perfecta, una ofensiva diseñada por comandantes cuya audacia y visión estratégica cambiarían para siempre la historia de la guerra moderna. Entre ellos, un nombre comenzó a destacar con fuerza propia: Erwin Rommel, oficial destinado al mando de la 7ª División Panzer, que más tarde recibiría el inquietante sobrenombre de División Fantasma. Para un hombre que nunca había liderado unidades acorazadas en combate, esta decisión representaba tanto un desafío colosal como una oportunidad única de demostrar su talento. Rommel, con experiencia en la Primera Guerra Mundial, debía ahora adaptarse a un conflicto completamente distinto, donde la movilidad, la sorpresa y la rapidez serían decisivas. Su historia en aquel mayo de 1940 no solo reflejó innovación y audacia, sino también la emergencia de un estratega capaz de transformar cada situación adversa en una ventaja, imponiendo su sello personal sobre la guerra relámpago, conocida como Blitzkrieg. Cada decisión tomada por Rommel durante aquellos días fue observada con atención por sus superiores y por el enemigo. Cada maniobra reflejaba un equilibrio delicado entre riesgo y oportunidad. Desde el primer momento quedó claro que no se trataba solo de un comandante siguiendo órdenes, sino de un líder que entendía la guerra como un juego de movimiento constante, donde la velocidad podía convertirse en la mejor defensa y la audacia en el arma más poderosa. A medida que sus tanques avanzaban por los caminos de Bélgica y Francia, Rommel comenzaba a escribir un capítulo de la Segunda Guerra Mundial que pasaría a la posteridad, un relato de ingenio, determinación y capacidad para redefinir el concepto de liderazgo militar en tiempos de crisis. Durante aquel invierno de 1940, la preparación alemana para la invasión de Francia se convirtió en una maquinaria meticulosamente coordinada. Los planes estratégicos no solo evitaban la línea Maginot, un símbolo de la seguridad francesa heredada de la Primera Guerra Mundial, sino que apostaban por un riesgo calculado: atravesar las Ardenas, un terreno montañoso y considerado casi infranqueable para tanques y vehículos blindados. Para los aliados, esa región representaba una barrera natural que ralentizaría cualquier talento enemigo, pero los altos mandos alemanes confiaban en la audacia y la capacidad de improvisación de sus oficiales, entre ellos Rommel. La decisión de colocar un comandante sin experiencia previa en guerra acorazada al frente de la 7ª División Panzer sorprendió a muchos. Sin embargo, quienes conocían su historial durante la Gran Guerra sabían que su capacidad de adaptación y su visión táctica podían compensar con creces la falta de experiencia específica en tanques. El 10 de mayo de 1940 se inició la invasión. Bajo el grupo de ejércitos A, comandado por Gerd von Rundstedt, la misión de Rommel consistía en atravesar Bélgica con rapidez y avanzar hasta el Canal de la Mancha, cortando las líneas de suministro y cercando a las fuerzas británicas y francesas. Desde los primeros movimientos, quedó patente que Rommel operaba de manera distinta a otros comandantes. Mientras muchos avanzaban con cautela, él adoptó un enfoque agresivo, priorizando la velocidad y la movilidad sobre la seguridad tradicional. Sus decisiones, tomadas sobre el terreno y sin esperar órdenes, generaron confusión entre los aliados y ofrecieron resultados que superaban las expectativas del alto mando alemán. Uno de los factores que distinguieron a Rommel fue su capacidad para mantener la iniciativa constante. Cada paso, cada avance se basaba en una evaluación instantánea de la situación. No se limitaba a seguir planes rígidos, los modificaba según el terreno, el clima y las acciones enemigas. Esta flexibilidad estratégica permitió a su división explotar las debilidades de los aliados y avanzar con rapidez sorprendente. La reputación de la 7ª División Panzer creció rápidamente y pronto se ganó el sobrenombre de División Fantasma debido a su capacidad para desaparecer de los mapas y aparecer inesperadamente en posiciones clave detrás de las líneas enemigas, causando caos y desorganización. El cruce del río Mosa se convirtió en un episodio decisivo de la campaña. Mientras otros comandantes vacilaban ante la resistencia aliada, Rommel lideró personalmente a sus tropas en un audaz ataque para establecer una cabeza de puente. Su ejemplo no solo inspiró a sus hombres, sino que consolidó su imagen de líder cercano y valiente, dispuesto a compartir los riesgos del combate. A pesar de las críticas internas sobre su estilo agresivo y la exposición innecesaria de sus fuerzas, Rommel comprendió que la rapidez y la sorpresa eran las claves para el éxito de la Blitzkrieg. En apenas 3 semanas, la campaña en Francia mostró resultados asombrosos. La 7ª División Panzer había avanzado más de 650 kilómetros, capturando miles de prisioneros y destruyendo equipos enemigos.
Su efectividad no pasó desapercibida. Rommel recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las condecoraciones más prestigiosas del ejército alemán. Su reputación como líder innovador y audaz se consolidó y Adolf Hitler comenzó a considerarlo una pieza estratégica en sus planes de expansión y dominio militar. El año siguiente, 1941, llevó a Rommel a un escenario completamente diferente, el desierto del norte de África. Allí el conflicto adquirió dimensiones únicas y la combinación de vastas extensiones, temperaturas extremas y tormentas de arena convirtió cada operación en un desafío formidable. Italia, aliada de Alemania, enfrentaba reveses ante los británicos que amenazaban el control del Mediterráneo y la seguridad de las líneas de suministro hacia el corazón del eje. Hitler, consciente de la necesidad de intervenir sin comprometer recursos críticos en el frente oriental, decidió enviar un contingente limitado pero estratégico, el Afrika Korps, comandado por Rommel, capaz de convertir la escasez en una ventaja. El envío de Rommel a África no fue un encargo rutinario. Su fama tras la campaña francesa había demostrado su capacidad para innovar y liderar bajo presión. Las fuerzas italianas habían retrocedido frente a los británicos en Libia y Hitler confiaba en que Rommel podría revertir la situación. Nombrado Generalleutnant, Rommel asumió la conducción del Afrika Korps, cuya misión inicial era estabilizar el frente y proteger las posiciones italianas. En febrero del 41 Rommel llegó a Trípoli, la principal base italiana en el norte de África, y de inmediato adoptó un enfoque ofensivo. A diferencia de los mandatos de defensa estática que le habían dado, planificó ataques rápidos que sorprendieran tanto al enemigo como a sus aliados italianos. La naturaleza del desierto impuso retos extremos: la logística, la escasez de agua, la exposición al calor abrasador y la dificultad de comunicación entre unidades requerían soluciones creativas y audaces. Rommel, sin embargo, vio en estos obstáculos oportunidades para ejecutar maniobras impredecibles que pondrían a sus enemigos en seria desventaja. Desde el principio, su estilo de liderazgo fue cercano y directo. Rommel visitaba constantemente a sus tropas, compartía dificultades y escuchaba sus inquietudes. Esta actitud no solo elevaba la moral, sino que fomentaba una lealtad férrea entre sus hombres, quienes lo veían como un líder que comprendía la dureza del desierto y el riesgo de cada operación. Las primeras ofensivas, ejecutadas con rapidez y precisión, lograron recuperar Benghazi y avanzar hacia la frontera egipcia, sorprendiendo a los británicos y reorganizando las tropas italianas. La combinación de astucia, velocidad y conocimiento del terreno compensaba la limitada disponibilidad de recursos. A pesar de los éxitos iniciales, los mandos en Berlín y Roma observaban con preocupación. Rommel había superado las instrucciones de mantener una postura defensiva, exponiendo al Afrika Korps a riesgos que podrían resultar muy costosos. No obstante, sus victorias reforzaron su reputación y sembraron respeto entre los aliados y los enemigos. Los británicos, impresionados por su habilidad para maniobrar en el desierto, comenzaron a llamarlo el zorro del desierto, un nombre que reflejaba tanto su astucia como su capacidad de usar el terreno a su favor. Rommel entendió que estas victorias eran solo el inicio. El desierto era un enemigo en sí mismo y mantener las líneas de suministro sería un desafío constante. Las tensiones con los altos mandos seguirían creciendo, especialmente a medida que los recursos se redistribuían para otros frentes. Cada decisión exigía un equilibrio dedicado entre audacia y prudencia, y Rommel debía anticiparse no solo al enemigo, sino también a las dificultades logísticas que podían determinar el éxito o el fracaso de la campaña. En junio del 42, tras meses de intensos combates, el norte de África alcanzó un punto crítico. Rommel se preparaba para capturar Tobruk, un puerto estratégico británico que simbolizaba la resistencia aliada y servía como puerta hacia Egipto y el Canal de Suez. La defensa de Tobruk era sólida: fortificaciones bien equipadas, artillería precisa y el respaldo de la Marina británica. Para Rommel, la operación exigía audacia, planificación y aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. Desde su llegada al mando del Afrika Korps en 1941, Rommel había aprendido a usar el desierto como su aliado, transformando su vastedad en oportunidades tácticas. Cada avance había sido medido, cada ataque coordinado con precisión. La ofensiva sobre Tobruk, iniciada el 20 de junio de 1942, combinó infantería, tanques y artillería de manera sincronizada. En menos de 48 horas, las fuerzas del Afrika Korps rompieron las defensas británicas y tomaron control del puerto, con la rendición masiva de la guarnición sudafricana. Tobruk, que había resistido durante 8 meses en 1941, cayó rápidamente, constituyendo un golpe devastador para la moral aliada. Por esta victoria, Rommel fue ascendido a mariscal de campo, convirtiéndose en el oficial más joven en alcanzar este rango durante la Segunda Guerra Mundial. Con Tobruk bajo control, sus miradas se dirigieron hacia el Alamein, punto estratégico cercano a Alejandría. La ofensiva continuó con rapidez, pero el desierto y las limitaciones logísticas comenzaron a ejercer presión sobre sus fuerzas.
Las líneas de suministro se estiraban al máximo y los británicos, reforzados y reorganizados bajo nuevos comandantes como Bernard Montgomery, se preparaban para frenar el avance alemán. A pesar de estas dificultades, Rommel mantuvo la ofensiva. Su liderazgo carismático y cercano motivaba a las tropas a superar cada obstáculo. La conquista de Tobruk y la aproximación a Egipto consolidaron su fama como uno de los estrategas más brillantes de la guerra, pero el desierto no perdonaba errores y las pruebas que se avecinaban determinarían el destino del Afrika Korps. 1942 representó un momento decisivo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, justo en la época de otoño. En el implacable desierto del norte de África, las fuerzas del eje, comandadas por Erwin Rommel, se encontraban al límite de sus capacidades. Frente a ellas, el general británico Bernard Montgomery organizaba una ofensiva destinada a transformar el rumbo del conflicto en la región. Rommel, conocido como el zorro del desierto por su astucia en el campo de batalla, enfrentaba una situación extremadamente vulnerable. Sus tropas, aunque entrenadas y aguerridas, habían sufrido meses de combates continuos, problemas logísticos y la presión de un enemigo superior en número. Aún así, el estratega alemán entendía que la confrontación que se aproximaba definiría el futuro de la campaña, aunque las probabilidades no estuvieran a su favor. En octubre de 1942, la situación del Afrika Korps era crítica. Después de una serie de éxitos que habían llevado a sus unidades hasta las fronteras de Egipto, las líneas de suministro de Rommel comenzaban a colapsar. El combustible, la munición y los víveres eran insuficientes. Por su parte, Montgomery había reorganizado al octavo ejército británico, transformándolo en una fuerza cohesionada, bien equipada y altamente motivada, con más de 200.000 hombres frente a los cerca de 100.000 soldados del Afrika Korps y respaldada por más de 1.000 tanques y una superioridad aérea decisiva. Su objetivo era lanzar la ofensiva en el Alamein, una estrecha franja de terreno situada entre el Mediterráneo y la depresión de Katara, donde los movimientos de flanqueo eran limitados. Rommel comenzó a fortificar su posición. Consciente de la importancia estratégica del terreno, ordenó la construcción de campos minados conocidos como los Jardines del Diablo y organizó defensas diseñadas para ralentizar cualquier ataque aliado. Sin embargo, no estuvo presente al inicio de la batalla. Una enfermedad lo obligó a regresar a Alemania para recibir tratamiento y su lugar fue ocupado temporalmente por el general George Stumme. Bajo el mando de Stumme, los británicos iniciaron el primer ataque en la madrugada del 23 de octubre de 1942. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo, una verdadera lluvia de artillería que rompió la quietud del desierto. Más de 1.000 cañones explotaron simultáneamente, preparando el terreno para el avance de la infantería y los tanques. Los soldados británicos avanzaron por un frente amplio intentando penetrar las líneas del eje. Pese a la intensidad de fuego inicial, los defensores alemanes e italianos resistieron con tenacidad. Los Jardines del Diablo provocaron graves bajas entre los tanques aliados que progresaban lentamente bajo un constante hostigamiento. Rommel regresó al frente el 25 de octubre, asumiendo el mando en un momento crítico. Analizó la situación y comprendió la gravedad de la amenaza. Montgomery había planeado un ataque continuo, desgastando las defensas del eje en múltiples puntos. Durante los días siguientes, Rommel desplegó toda su capacidad táctica, reorganizó sus unidades, lanzó contraataques estratégicos y aprovechó cada recurso disponible para contener a los británicos. No obstante, la presión aliada resultó implacable y la superioridad numérica y material comenzó a imponerse inexorablemente. Para el 2 de noviembre, las defensas del Afrika Korps empezaron a ceder. Rommel se enfrentó a una decisión crucial: seguir combatiendo y arriesgar la destrucción completa de sus fuerzas, u ordenar una retirada y conservar lo que quedaba de su ejército. El 3 de noviembre de 1942 optó por retirarse. Fue una decisión difícil que mostraba la combinación de pragmatismo y liderazgo que lo caracterizaba. Conservar a sus tropas era en ese momento la única opción racional. La retirada se convirtió en una operación extremadamente compleja. Las fuerzas del eje tuvieron que recorrer cientos de kilómetros de desierto, enfrentando ataques constantes, la escasez de suministros y las condiciones climáticas adversas. Durante semanas, Rommel condujo a sus hombres hacia Túnez, aplicando maniobras de retraso para obstaculizar el avance aliado. A pesar de las adversidades, logró mantener la cohesión de su ejército, un testimonio de su liderazgo y de la lealtad que inspiraba en sus tropas. El desenlace en el Alamein tuvo consecuencias profundas. Para los aliados, representó una victoria decisiva que marcó un punto de inflexión en la campaña del norte de África. Para Rommel, constituyó un recordatorio doloroso de las limitaciones impuestas por la falta de recursos y el aislamiento estratégico del Afrika Korps. La segunda batalla del Alamein simbolizó el inicio del declive de las fuerzas del eje en la región. Sin embargo, la retirada organizada por Rommel demostró su resiliencia y habilidad, asegurando que su ejército sobreviviera para continuar la lucha en otro escenario, a pesar de la derrota inevitable.
Asignación en Francia, preparativos ante la invasión aliada, Operación Overlord. 1943 representó un punto crítico en la Segunda Guerra Mundial. Para la Alemania nazi, los indicios de un desgaste inevitable se multiplicaban en todos los frentes. En el este, las tropas alemanas enfrentaban la resistencia cada vez más organizada y brutal del Ejército Rojo, que recuperaba terreno tras años de retrocesos. Cada avance alemán encontraba una respuesta inmediata y cada victoria parcial se transformaba en una lucha agotadora por mantener posiciones estratégicas. Al mismo tiempo, en el sur de Europa, los aliados habían iniciado su ofensiva en Italia. La invasión comenzó en Sicilia y desde allí, las fuerzas británicas y americanas avanzaban lentamente hacia el norte, abriendo un nuevo frente que requería atención y recursos por parte de Berlín. Sin embargo, era en el occidente europeo, a lo largo de las extensas costas de Francia, donde Adolf Hitler percibía que se definiría el destino final del Reich. La amenaza de un desembarco aliado estaba presente y el Führer consideraba que solo una defensa implacable podía impedir una catástrofe estratégica. Para afrontar este desafío, Hitler recurrió a uno de sus comandantes más prestigiosos, Erwin Rommel, el zorro del desierto, conocido por sus audaces maniobras en el norte de África y por su capacidad para improvisar soluciones frente a la adversidad. En noviembre del 43, Rommel fue nombrado comandante del Grupo de Ejércitos B con la misión de supervisar la defensa del Muro Atlántico, una red de fortificaciones que se extendía desde Noruega hasta la frontera con España, pasando por toda la costa francesa. La tarea parecía monumental, pero la situación que encontró Rommel al llegar al oeste de Francia era aún más preocupante de lo que había anticipado. El Muro Atlántico, que en la propaganda nazi se presentaba como una barrera infranqueable, mostraba enormes deficiencias. En numerosos sectores, las fortificaciones eran rudimentarias o inexistentes. Búnkeres vacíos se alineaban en la costa, sin armamento suficiente para repeler un desembarco. Las minas terrestres eran escasas y mal distribuidas. Las tropas destinadas a la defensa costera estaban formadas en su mayoría por jóvenes reclutas sin experiencia, soldados con heridas que les impedían servir en el frente oriental y unidades voluntarias de territorios ocupados cuya lealtad no inspiraba confianza. El contraste entre la imagen propagandística y la realidad sobre el terreno era abrumador. Rommel comprendió de inmediato que su misión requeriría medidas extraordinarias. La superioridad numérica, tecnológica y logística de los aliados era muy evidente. Cualquier retraso o error podía significar la pérdida de la costa occidental y con ello, un acceso directo a Alemania desde el mar. Sin demora, se embarcó en un exhaustivo recorrido a lo largo de las playas francesas. Miles de kilómetros fueron inspeccionados personalmente por él, evaluando la ubicación de búnkeres, posiciones de artillería y sectores con defensas incompletas. Su energía y exigencia no tenían parangón. Hablaba con comandantes locales, revisaba mapas y evaluaba cada obstáculo. La evidencia confirmaba sus peores temores. Alemania no estaba preparada para un desembarco a gran escala. Para enfrentar la amenaza, Rommel implementó cambios radicales, reforzó las playas con minas y obstáculos, protegió las aguas costeras con estacas y minas, reorganizó la artillería, construyó búnkeres adicionales, reforzó alambradas y zanjas y reorganizó la defensa de las tropas. Cada una de estas medidas se ejecutó con rapidez y precisión, pero la implementación completa se vio dificultada por la falta de recursos y la presión de una guerra que ya se libraba en múltiples frentes. Estas reformas no estuvieron exentas de tensiones. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante en jefe en el oeste, sostenía una visión distinta. Rundstedt creía que el enfrentamiento decisivo no debía producirse en las playas sino tierra adentro, donde las divisiones blindadas alemanas tendrían libertad para maniobrar y destruir las cabezas de playa aliadas antes de que consolidaran su posición. Rommel argumentaba que si los aliados lograban establecerse en la costa, cualquier intento de expulsarlos sería casi imposible. Esta diferencia estratégica reflejaba las tensiones dentro del alto mando alemán, en las que Rommel se encontraba atrapado entre la urgencia de la defensa y las directrices contradictorias de sus superiores. La intervención directa de Hitler complicó aún más la situación. Aunque respaldó algunas iniciativas de Rommel, insistió en mantener el control de las divisiones blindadas más importantes, negándose a cederlas para la defensa costera. Esto ralentizó la capacidad de respuesta ante un posible desembarco, ya que cualquier movimiento significativo requería aprobación directa del Führer. Rommel, acostumbrado a tomar decisiones rápidas en el campo de batalla, enfrentó una burocracia que limitaba la efectividad de sus acciones. A medida que los meses avanzaban, Rommel redobló esfuerzos. Las playas se llenaron de minas, alambradas y obstáculos antitanque. En los tramos poco profundos del litoral, se instalaron estacas de madera y metal con minas adheridas. Se construyeron búnkeres adicionales para artillería y ametralladoras, mientras que la distribución de municiones se organizaba de manera que estuvieran disponibles en el momento exacto del ataque. Cada kilómetro de costa fue evaluado y modificado con el objetivo de que la invasión aliada enfrentara la mayor resistencia posible desde el primer instante.
El conflicto con Rundstedt y otros miembros del alto mando se intensificó durante estas operaciones. Mientras Rommel defendía una postura de resistencia inmediata en las playas, Rundstedt insistía en la movilidad de las fuerzas blindadas tierra adentro. La discusión no era solo táctica, sino también logística. La escasez de recursos obligaba a elegir entre reforzar la costa o mantener divisiones móviles. La falta de consenso obligaba a Rommel a adaptarse constantemente, equilibrando sus planes con las órdenes contradictorias que recibía de Berlín. La acumulación de tropas y material aliado en Inglaterra durante 1944 hizo que la presión sobre Rommel aumentara exponencialmente. Informes de inteligencia indicaban que los aliados preparaban un desembarco masivo, pero el lugar exacto continuaba siendo un misterio. Mientras la mayoría del alto mando confiaba en que Pas-de-Calais sería el objetivo principal, Rommel consideraba que Normandía ofrecía condiciones más favorables para un ataque sorpresa. La necesidad de reforzar varios sectores de la costa con recursos limitados obligó al mariscal a tomar decisiones estratégicas complejas, priorizando puntos claves sin poder concentrar todas las defensas en un solo lugar. En paralelo, la logística alemana mostraba sus debilidades. La guerra en múltiples frentes había agotado suministros, municiones y equipos. Las divisiones estaban mal equipadas y la coordinación entre unidades era limitada. Rommel, con su experiencia en África, sabía que la velocidad y organización eran fundamentales, pero las limitaciones del sistema nazi lo obligaban a encontrar soluciones improvisadas y a maximizar la efectividad de cada recurso disponible. La preparación para el desembarco implicó un trabajo continuo durante semanas y meses. Rommel inspeccionó cada sector costero, reubicó artillería, organizó patrullas y reforzó obstáculos. Los búnkeres fueron ocupados y armados, las playas sembradas de minas y los accesos obstruidos. Cada detalle fue revisado y modificado, desde los caminos de acceso a las dunas hasta la colocación de alambradas y zanjas. Las operaciones de entrenamiento se intensificaron para familiarizar a las tropas con el terreno y las posiciones definitivas, mientras Rommel coordinaba la integración de unidades de diversa procedencia. La interacción con sus subordinados también fue decisiva. Rommel inspeccionaba personalmente los destacamentos, conversaba con los oficiales al mando y revisaba informes detallados. Su presencia directa tenía un efecto inmediato sobre la moral y la organización de las tropas. Cada comandante debía rendir cuentas, asegurando que los planes de defensa se ejecutaran con precisión. La coordinación de todas estas acciones se convirtió en una operación compleja que requería equilibrio entre recursos limitados, órdenes contradictorias y la inminencia de un ataque aliado. El 5 de junio de 1944, un día antes del desembarco, Rommel se ausentó brevemente para regresar a Alemania y celebrar el cumpleaños de su esposa. Las condiciones meteorológicas parecían desfavorables para una invasión y no se esperaba un ataque inmediato. Sin embargo, los aliados estaban listos para desafiar incluso las condiciones del clima y la planificación y preparación de Rommel habían marcado la línea defensiva más robusta posible dentro de las limitaciones existentes. Durante los meses previos, la presencia de Rommel en Francia transformó la manera en que se percibía la defensa del oeste alemán. Su enfoque meticuloso, su inspección constante de fortificaciones y su reorganización de tropas y armamento consolidaron un sistema defensivo complejo que, a pesar de las carencias de recursos y coordinación, representaba la máxima resistencia posible frente al inminente desembarco aliado. Cada playa, cada búnker, cada mina y obstáculo fue dispuesto con un objetivo táctico preciso, reflejando la experiencia de Rommel en campañas previas y su capacidad de adaptar estrategias a condiciones adversas. Mientras tanto, las tensiones internas dentro del alto mando alemán persistieron. Las discrepancias entre la defensa estática propuesta por Rommel y la movilidad defendida por Rundstedt continuaron generando debates y Hitler mantenía un control centralizado sobre las unidades más importantes, complicando aún más la capacidad de respuesta rápida. A pesar de estas dificultades, Rommel mantuvo su supervisión directa de la costa, asegurando que todas las posiciones defensivas estuvieran preparadas y que las tropas cumplieran las órdenes sin retrasos. La organización logística fue un factor clave durante esta fase. La distribución de municiones, la ubicación estratégica de artillería y la disposición de búnkeres y obstáculos fueron planificados con precisión. Rommel supervisó personalmente la colocación de cada mina, la construcción de cada trinchera y la coordinación de cada unidad, asegurando que las defensas fueran consistentes y que no existieran puntos débiles evidentes para los observadores aliados. La magnitud de este esfuerzo evidenciaba la complejidad de mantener una línea costera de más de 2.500 kilómetros bajo amenaza constante de invasión. En paralelo, la acumulación de fuerzas aliadas en el sur de Inglaterra aumentaba la presión. Tropas, vehículos y suministros se concentraban en preparación para la operación de desembarco, mientras la Wehrmacht continuaba trabajando para anticipar el lugar y la fecha del ataque. Cada decisión tomada por Rommel tenía un impacto directo sobre la capacidad de resistencia alemana, y la coordinación de las defensas se convirtió en una tarea crítica que involucraba a todas las unidades bajo su mando. Rommel, junto con su equipo de oficiales, desarrolló planes detallados de defensa para cada sector costero.
La ubicación de las artillerías, la organización de patrullas y la preparación de obstáculos se hizo siguiendo una estrategia uniforme, con énfasis en maximizar la resistencia inicial al desembarco. Las unidades jóvenes y los reclutas fueron entrenados en tareas específicas, mientras los veteranos se encargaban de supervisar y coordinar las operaciones de mayor complejidad. Cada paso del trabajo de Rommel reflejaba un esfuerzo sistemático por asegurar que ante la llegada de los aliados, las fuerzas alemanas pudieran ofrecer la mayor resistencia posible. Desde la inspección de los búnkeres hasta la reorganización de los puestos de artillería, todo fue ejecutado con precisión. Las medidas implementadas representaban un intento de compensar las limitaciones de recursos, personal y coordinación existentes en la Wehrmacht occidental, y consolidaron un sistema defensivo que sería puesto a prueba en los días siguientes. A medida que se acercaba la fecha del desembarco, la actividad en la costa aumentó. Rommel supervisó cada movimiento de tropas y equipo, asegurándose de que cada posición estuviera lista. La coordinación entre unidades se convirtió en un elemento fundamental y la preparación de obstáculos, minas y defensas se completó siguiendo los criterios más estrictos. Las semanas de trabajo ininterrumpido dieron como resultado una línea defensiva extensa y compleja que reflejaba la experiencia de combate del mariscal y su conocimiento detallado del terreno. Al amanecer del 6 de junio de 1944, señaló el inicio de la Operación Overlord, la mayor ofensiva anfibia jamás emprendida. En las costas de Normandía, el destino de Europa Occidental quedó suspendido en un delicado equilibrio. Para Erwin Rommel, mariscal de campo y responsable de la defensa del llamado Muro Atlántico, aquel día representó la culminación de meses de advertencias desatendidas, tensiones internas y un esfuerzo constante por preparar un frente que consideraba frágil. Aunque había luchado por reforzar cada tramo de la línea costera, lo que ocurrió el día D sometió a prueba su autoridad y su visión estratégica frente a un enemigo con una aplastante superioridad material. Aquel desembarco no solo marcó un giro en la guerra, sino que también inició la caída de su propia carrera y del régimen nazi al que servía. Cuando el sol despuntó sobre el Canal de la Mancha en ese 6 de junio, Rommel no se encontraba en Normandía. Contra toda expectativa, había viajado a Alemania el día antes para atender compromisos personales y celebrar el cumpleaños de su esposa. Su ausencia en el momento decisivo fue fruto del cansancio, de la frustración acumulada y quizá de la intuición de que aquel frente estaba condenado. Desde que asumió el mando de Grupo de Ejércitos B, había invertido jornadas interminables en consolidar defensas, pero se topó con carencias de recursos, trabas burocráticas y disputas dentro del alto mando. Su convicción era clara: la invasión debía detenerse en la playa. Durante meses, supervisó la colocación de minas, alambradas y obstáculos de acero contra tanques. No obstante, sus peticiones de refuerzos nunca fueron respondidas en la magnitud que exigía la amenaza. Lo que escapaba a su control era la calidad de sus tropas. Buena parte de los soldados bajo su mando eran jóvenes inexpertos o veteranos demasiado mayores, sin el entrenamiento adecuado para frenar a ejércitos aliados bien armados y motivados. En las primeras horas de aquel 6 de junio, el cielo y el mar frente a Normandía se cubrieron de actividad. Miles de aviones aliados descargaron bombas sobre posiciones alemanas, mientras paracaidistas descendían tras las líneas para sembrar confusión. En el horizonte apareció una flota de más de 5.000 barcos, la mayor jamás reunida. El asalto se dividió en 5 sectores: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cada desembarco presentó retos propios, pero todos compartieron un denominador común: la feroz oposición alemana y el alto precio en vidas humanas para consolidar las cabezas de playa. El planteamiento de Rommel fue puesto a prueba de inmediato. En Omaha, las fortificaciones en los acantilados permitieron a las fuerzas alemanas infligir enormes pérdidas a los estadounidenses. Sin embargo, en Utah y Gold, los aliados avanzaron con mayor rapidez de lo esperado. Rommel había advertido que la batalla se decidiría en las primeras horas. Si el enemigo lograba establecerse, su dominio aéreo y logístico abriría la puerta a un avance imparable. En su ausencia, la cadena de mando alemana quedó fragmentada y las órdenes más importantes se retrasaron a la espera de la aprobación de Hitler, lo que redujo drásticamente la capacidad de reacción. Las divisiones blindadas que Rommel había solicitado insistentemente situar cerca de la costa permanecieron estacionadas a gran distancia. Una de sus mayores frustraciones fue la obstinación de Hitler, convencido de que el desembarco principal ocurría en Pas-de-Calais. Esa rigidez estratégica dejó inmovilizadas a las unidades más decisivas en el momento crítico. Cuando finalmente se autorizó su movimiento, la aviación aliada dominaba los cielos y aniquilaba columnas enteras de tanques y camiones antes de que alcanzaran el frente. Para Rommel, aquello representó la confirmación de sus peores temores. Sin una respuesta inmediata y contundente, todo estaría perdido. La desconfianza entre mandos y las decisiones políticas impuestas desde Berlín sabotearon cualquier posibilidad de contener a los invasores. Mientras tanto, las fuerzas aliadas reforzaban día a día sus posiciones. Decenas de miles de hombres junto con vehículos y suministros desembarcaban continuamente, asegurando una base sólida para penetrar en territorio francés.
Con el paso de las jornadas, Rommel comprendió que la situación era insostenible. En un informe al alto mando expresó con crudeza su convicción de que la guerra en el oeste estaba decidida. La superioridad industrial, tecnológica y logística de los aliados superaba con creces las mermadas fuerzas de Alemania podía ofrecer. La Operación Overlord se convirtió en un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial y, al mismo tiempo, en la percepción personal de Rommel hacia el Tercer Reich. Desencantado con las disputas internas y la incapacidad de Hitler para tomar decisiones realistas, comenzó a cuestionar su lealtad al régimen y su papel en un conflicto que veía imposible de ganar. El éxito aliado en el día D no estuvo exento de enormes sacrificios, pues miles de vidas se perdieron en ambos bandos en aquellas playas ensangrentadas. Para los alemanes significó el inicio del derrumbe en el frente occidental. Para Rommel, el fracaso en Normandía fue un golpe que lo marcó como militar y como hombre. Pese a su fama como zorro del desierto, su experiencia en 1944 demostró que incluso los comandantes más brillantes se hallaban sujetos a limitaciones impuestas por la política, la burocracia y la guerra misma. Conspiración contra Hitler, últimos días, muerte forzada. La contienda se dirigía hacia un desenlace inevitable que pocos dentro del Reich estaban preparados para reconocer. Tras el éxito de la Operación Overlord, las fuerzas aliadas habían penetrado por el oeste, mientras que en el frente oriental, el Ejército Rojo avanzaba sin descanso hacia las fronteras alemanas. En medio de este doble cerco, algunos oficiales comenzaron a contemplar un recurso extremo, la eliminación de Adolf Hitler. Entre los nombres que surgieron destacó el de Erwin Rommel, célebre como el zorro del desierto. Durante años, Rommel había figurado entre los generales predilectos del Führer, pero la experiencia amarga en Normandía y la sucesión de derrotas lo condujeron a dudar no solo de la estrategia de Hitler, sino también de su autoridad absoluta. Fue entonces en aquel turbulento 1944 cuando su figura empezó a ser mencionada de manera indirecta en los círculos de la conspiración del 20 de julio. El vínculo inicial entre Rommel y Hitler había sido de fidelidad y confianza. Desde el comienzo de la guerra, el dictador lo había favorecido con responsabilidades cruciales, considerándolo uno de los oficiales más brillantes de la Wehrmacht. Rommel, a su vez, veía en Hitler al hombre que había devuelto la dignidad a Alemania tras la vergüenza del Tratado de Versalles. Sin embargo, las penurias de la guerra alteraron profundamente aquella relación. La escasez de suministros, las órdenes imposibles de cumplir y la obsesión de Hitler por resistir a cualquier costo acabaron minando la fe del general. Para 1944, tras la catástrofe de Normandía, Rommel había llegado a la conclusión de que la guerra estaba perdida y que prolongarla significaría solo multiplicar el sufrimiento de su pueblo. En ese contexto, los conspiradores encabezados por Klaus von Stauffenberg buscaban apoyos dentro de las filas de la Wehrmacht. Aunque Rommel nunca formó parte activa del complot, su prestigio y sus críticas públicas al liderazgo de Hitler lo convirtieron en una pieza codiciada. Su postura difería, no obstante, de la de los conjurados. Él no deseaba asesinar al Führer, sino arrestarlo y forzarlo a negociar con los aliados occidentales, con la esperanza de contener el avance soviético. Esa actitud ambigua bastó para atraer la atención de la Gestapo, que vigilaba cada movimiento de los altos mandos militares. El 20 de julio de 1944, el plan de Stauffenberg alcanzó su momento decisivo. En la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, fue colocada una bomba durante una reunión. La explosión sacudió la sala, pero Hitler sobrevivió gracias a una robusta mesa de madera que absorbió gran parte del impacto. El fracaso del atentado desencadenó una ola de arrestos y ejecuciones sin precedentes. Cientos de oficiales, políticos y civiles fueron acusados de traición. Aunque Rommel no había participado directamente, su nombre emergió en los interrogatorios de prisioneros. Su relación con Hans Speidel, su jefe de Estado Mayor en Francia y uno de los implicados, aumentó las sospechas. Aunque Speidel nunca señaló a Rommel de manera explícita, la proximidad entre ambos bastó para que la Gestapo iniciara una investigación. Los rumores sobre sus opiniones críticas hacia Hitler también llegaron a Berlín. En encuentros privados, Rommel había afirmado que el conflicto se había tornado insostenible y que el Führer conducía a Alemania hacia la destrucción. La Gestapo acumuló testimonios y pruebas circunstanciales que, sin ser concluyentes, mostraban un patrón de oposición. Lo que más inquietaba al régimen no era su supuesta colaboración en el complot, sino su popularidad entre las tropas y la población, que lo convertía en un posible estandarte de resistencia interna. Rommel no ocultó su pensamiento cuando fue interrogado. Admitió que había conversado sobre alternativas para salvar a Alemania, aunque negó cualquier implicación en un asesinato. Pero en el ambiente de desconfianza que reinaba en el Tercer Reich, hasta la pasividad podía ser interpretada como traición. Para Heinrich Himmler, jefe de las SS, Rommel representaba un peligro latente que debía ser neutralizado. El dilema para Hitler y su círculo era evidente. Rommel era demasiado admirado como para ser expuesto a un juicio público. Su condena podía desatar protestas o erosionar la moral de las tropas. Por ello, se optó por una solución encubierta. Rommel debía desaparecer,
pero sin manchar su imagen ante el pueblo alemán. En octubre del 44, mientras se recuperaba de las lesiones provocadas por un ataque aéreo aliado, Rommel recibió la visita de dos generales en su residencia en Harlingen. Le ofrecieron una opción sin salida: ingerir veneno y ser homenajeado con un funeral de Estado o afrontar un proceso por traición que arrastraría a su familia hacia la ruina. Fiel a su honor militar, eligió la primera alternativa. El 14 de octubre del 44, Rommel murió en su hogar, llevando consigo los enigmas de su verdadera relación con los conspiradores. Oficialmente, se declaró que había sucumbido a las heridas del combate y el régimen lo exaltó como un héroe. Hasta hoy, su implicación en el complot continúa siendo motivo de debate. Lo que resulta indudable es que su crítica al régimen y su negativa a prolongar la guerra lo convirtieron en un riesgo para Hitler. Su trágico final simbolizó cómo incluso los generales más admirados podían caer víctimas de la maquinaria represiva nazi. Aunque nunca firmó órdenes para asesinar al Führer, su nombre quedó unido a la resistencia alemana, encarnando el dilema de muchos oficiales: servir a su país, pero rechazar a quienes lo gobernaban. En el verano de 1944, Europa ardía bajo el fragor de la guerra. Tras el desembarco en Normandía, las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste, mientras que en el este, el Ejército Rojo se aproximaba inexorablemente al corazón de Alemania. Para Erwin Rommel, símbolo del genio militar alemán, la derrota ya no era una amenaza lejana, sino una certeza palpable. Pero el destino del zorro del desierto no se decidiría únicamente en el campo de batalla, sino en el interior del propio régimen que lo había elevado a la categoría de héroe. El 17 de julio del 44, mientras inspeccionaba las defensas alemanas cerca de Livarot, en Normandía, Rommel fue sorprendido por cazas aliados. Aviones P-47 Thunderbolt se lanzaron sobre su vehículo descapotable, descargando ráfagas de ametralladora. El coche salió de la carretera y se estrelló violentamente. Rommel sufrió fracturas en el cráneo y lesiones graves en el rostro, heridas que lo alejaron del frente en el momento más crítico de la guerra. Para un comandante acostumbrado a liderar en primera línea, aquella incapacidad constituyó una derrota personal tan dolorosa como la militar. Trasladado a Harlingen para su convalecencia, Rommel se encontraba apartado de la acción cuando 3 días después estalló el atentado contra Hitler en la guarida del lobo. El fracaso del plan de Stauffenberg desencadenó una persecución feroz contra los opositores reales o imaginados. La Gestapo, bajo las órdenes directas de Himmler, extendió su red de sospechas hasta alcanzar a Rommel. Su relación con Hans Speidel, miembro activo de la conspiración y jefe de su Estado Mayor, lo comprometía indirectamente. A ello se sumaban sus críticas conocidas hacia Hitler, lo que facilitaba que fuera señalado como simpatizante de los conjurados. Aunque nunca aprobó el asesinato, se sabía que consideraba necesaria la destitución del Führer para salvar a Alemania. Esa postura bastó para que el régimen lo catalogara como traidor. No obstante, su caso representaba un problema singular. Rommel era un héroe para millones de alemanes, no podía ser tratado como un conspirador común, pues un juicio público contra él habría tenido consecuencias imprevisibles. Su popularidad obligaba al régimen a actuar con cautela, aun cuando la decisión de eliminarlo ya estaba tomada. El 6 de octubre del 44, los generales Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel llegaron a su residencia con un ultimátum. Le ofrecieron 2 salidas: un proceso judicial que terminaría en su ejecución y arrastraría a su familia, o el suicidio inmediato con cianuro a cambio de un funeral de Estado y la preservación del honor de los suyos. Para Rommel aquel dilema era insoportable. Había entregado su vida a Alemania y ahora debía elegir entre la deshonra pública o una muerte silenciosa. Tras una última conversación con su esposa Lucy y su hijo Manfred, decidió aceptar el veneno. El 14 de octubre del 44, Rommel subió a un automóvil acompañado de los emisarios de Hitler. A pocos kilómetros de su hogar tomó la cápsula letal. Murió en pocos minutos. El régimen anunció que había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en Normandía y lo despidió con honores militares. La verdad sobre su destino solo saldría a la luz después del derrumbe del Tercer Reich. Enterrado en Harlingen, su tumba se transformó en un lugar de memoria. Para muchos, representaba la figura del militar honorable que incluso en la derrota había tenido la valentía de cuestionar a Hitler. El 14 de octubre del 44 quedó inscrito como el día en que el régimen nazi sacrificó a uno de sus más ilustres generales. En aquel instante, Rommel se convirtió no solo en víctima de una purga despiadada, sino en símbolo de la contradicción de un Estado que destruía a sus propios héroes. Tras el fallido atentado del 20 de julio, la maquinaria represiva había extendido sus garras hasta alcanzar a quienes, como Rommel, no habían empuñado una bomba, pero sí habían osado criticar las decisiones del Führer. Aunque nunca conspiró directamente, sus palabras, su prestigio y sus dudas bastaron para condenarlo. La historia lo recuerda no solo como estratega brillante, sino como un hombre atrapado entre la lealtad a su patria y la oposición al régimen que la conducía a la ruina.
¿Cómo pudo un héroe nacional como Erwin Rommel, venerado por soldados y civiles, terminar marcado como traidor por el mismo régimen que lo había convertido en leyenda? Te leemos en los comentarios.